Los ángeles vengadores, a lo largo de toda la noche, recorrieron intrincados desfiladeros y senderos desiguales, sembrados de rocas. Más de una vez se extraviaron, pero el profundo conocimiento que Job tenía de las montañas les permitió volver a encontrar el camino. El amanecer se extendía ante ellos, un paisaje de belleza maravillosa, aunque salvaje. Estaban rodeados en todas direcciones por altas cumbres cubiertas de nieve, que parecían empinarse una por encima de otra hacia el lejano horizonte. Las pendientes eran tan escarpadas a ambos lados que los alerces y los pinos parecían suspendidos sobre sus cabezas, como si bastara una ráfaga de viento para derribarlos estrepitosamente encima de ellos. Y no se trataba de un temor totalmente ilusorio, pues el árido valle estaba densamente salpicado de árboles y peñascos que habían caído de modo similar. Cuando ellos pasaban, una roca rodó pendiente abajo con gran estrépito y despertó ecos en el silencio, en los silenciosos cañones, y asustó a los fatigados caballos que lanzaron un galope. A medida que el sol se alzaba despacio por encima del horizonte del este, los casquetes de las grandes montañas se iluminaron uno tras otro, como los faroles de una fiesta, hasta estar todos arrebolados y resplandecientes. La magnificencia del espectáculo alegró los corazones de los 3 fugitivos y les dio nuevas energías. Al llegar a un impetuoso torrente que deslizaban por un barranco, hicieron un alto y dieron de beber a los caballos, mientras ellos compartían un apresurado desayuno. Lucy y su padre hubieran querido quedarse un poco más, pero Jefferson Hope fue inexorable. «A estas horas ya estarán tras nuestras huellas», dijo. «Todo depende de nuestra rapidez. Una vez a salvo en Carsons, podremos descansar durante el resto de nuestras vidas». A lo largo de todo el día se abrieron paso penosamente a través del desfiladero, y al anochecer calcularon que estaban a más de 30 millas de sus enemigos. Para pasar la noche eligieron la base de un risco cuyas rocas les ofrecían cierta protección contra el gélido viento, y allí, apiñados para darse calor, disfrutaron unas pocas horas de sueño. Antes del amanecer, sin embargo, ya estaban en pie y se ponían de nuevo en camino. No había visto signo alguno de sus perseguidores, y Jefferson Hope empezó a pensar que estaban fuera del alcance de la terrible organización en cuyas iras habían incurrido. No imaginaba lo lejos que podían llegar sus garras de hierro, ni lo pronto que iban a cerrarse sobre ellos y aplastarlos. Hacia la mitad del segundo día de su huida empezaron a acabarse las escasas provisiones. Sin embargo, eso lo inquietó demasiado al cazador, ya que en aquellas montañas abundaba la caza, y en el pasado había tenido que depender a menudo de su rifle para procurarse alimento. Eligió un rincón protegido, amontonó unas ramas secas y encendió un buen fuego para que sus compañeros pudieran calentarse, pero se hallaban a casi 5.000 pies sobre el nivel del mar y el aire era cortante y glacial. Después de atar los caballos y despedirse de Lucy, se echó el rifle al hombro y salió en busca de lo que se cruzara en su camino. Al mirar hacia atrás, vio al anciano y a la muchacha inclinados sobre la brillante hoguera y a los 3 animales inmóviles al fondo. Después se interpusieron unas rocas y los ocultaron a su vista. Anduvo un par de millas, pasando sin éxito de un barranco a otro, aunque por las marcas que había en la corteza de los árboles y por otros indicios, dedujo que abundaban los osos por los alrededores. Por último, tras 2 o 3 horas de búsqueda infructuosa, pensaba ya desesperado en volver atrás cuando, al mirar hacia arriba, vio algo que le llenó de alegría. A 300 o 400 pies por encima de él, en el borde de un saliente, había un animal que tenía la apariencia de una oveja, pero que iba armado con un par de enormes
enormes cuernos, el cuerno grandes o carnero de las rocosas, pues así se llama. Montaba seguramente guardia para una manada invisible al cazador, pero por fortuna estaba apostado en dirección contraria y no había advertido la presencia de Hope. Este se tumbó de bruces, apoyó el rifle en una roca y apuntó con firmeza un buen rato antes de oprimir el gatillo. El animal dio un salto, se tambaleó un instante al borde del precipicio y cayó con estrépito a la hondanada. Era demasiado pesado para cargar con él, de modo que el cazador se contentó con cortar una pata y parte del lomo. Con este trofeo al hombro, se apresuró a volver sobre sus pasos, porque empezaba a anochecer. Sin embargo, en cuanto se puso en camino, advirtió la dificultad a que se afrentaba. Llevado su afán por encontrar una presa, se había alejado bastante de los parajes que conocía, y no resultaba fácil identificar el sendero por el que había venido. El valle donde se encontraba se dividía y subdividía en varias cañadas, tan parecidas unas de otras que era imposible distinguirlas. Siguió una de ellas a lo largo de 1 milla o más hasta llegar a un torrente de montaña que estaba seguro de no haber visto nunca. Convencido de haber tomado el camino equivocado, intentó otro, pero con el mismo resultado. La noche se echaba rápidamente encima y casi reinaba la oscuridad cuando se encontró por fin un desfiladero que le era familiar. Ni siquiera entonces le resultó fácil seguir la ruta correcta, porque todavía no había salido la luna y los altos riscos que había a ambos lados hacían más profundas las sombras. Abrumado por su carga y exhausto por el esfuerzo, avanzó a trompicones, infundiéndose ánimos al pensar que cada paso le acercaba más a Lucy y que llevaba comida suficiente para el resto del viaje. Había llegado a la boca del desfiladero donde había dejado a sus compañeros. Incluso en la oscuridad podía reconocer el perfil de los peñascos que lo rodeaban. Pensó que debían esperarle ansiosos, porque había permanecido ausente casi 5 horas. Estaban tan alegre que se colocó las manos alrededor de la boca e hizo resonar en toda la cañada el grito clamoroso con que anunciaba su regreso. Se detuvo y esperó una respuesta. No llegó ninguna, solo su propio grito, que ascendió por los sombríos y silenciosos barrancos y tornó a sus oídos en ecos innumerables. Gritó de nuevo, con más fuerza incluso que antes, y de nuevo no le llegó ni un leve murmullo de los amigos a los que había dejado hacía tan poco tiempo. Un pavor vago y sin nombre se apoderó de él y echó a correr frenéticamente hacia adelante, dejando caer en su agitación el precioso alimento. Al doblar un recodo, apareció ante sus ojos el lugar donde habían encendido el fuego. Todavía quedaba un brillante montón de ascuas que evidentemente no había avivado nadie desde su partida. A su alrededor reinaba el mismo silencio mortal. Con sus temores truncados en certezas, aceleró el paso. Cerca de los restos de la hoguera no se veía ningún ser viviente. Los animales, el hombre, la muchacha, todo había desaparecido. Era evidente que un repentino y terrible desastre había tenido lugar durante su ausencia. Un desastre que los había alcanzado a todos ellos, pero que, sin embargo, no había dejado rastro. Atónito y anonadado por el golpe, Jefferson Hope sintió que le daba vueltas la cabeza y tuvo que apoyarse en su rifle para no caer. Era, no obstante, esencialmente un hombre de acción y se recuperó enseguida de su transitoria impotencia. Cogió un leño medio consumido de la humeante hoguera, sopló hasta hacer brotar la llama y procedió a examinar con su ayuda el pequeño campamento. El suelo estaba pisoteado por cascos de caballos. Prueba de un nutrido grupo de jinetes había alcanzado a los fugitivos y la dirección de las huellas demostraba que después habían regresado a Salt Lake City. Se habrían llevado a sus 2 compañeros consigo. Jefferson Hope estaba casi convencido de que eso era lo que
había ocurrido, cuando su mirada cayó en un objeto que le trastornó hasta lo más profundo de su ser. No muy lejos, a un lado del campamento, había un montículo de tierra rojiza que indudablemente no estaba allí antes. Solo podía tratarse de una tumba recién excavada. El joven cazador advirtió al aproximarse que habían clavado en ella una estaca con un pedazo de papel sujeto en la horquilla del extremo. La inscripción del papel era breve, pero elocuente. John Ferrier, otrora ciudadano de Salt Lake City, murió el 4 de agosto de 1860. Así pues, el animoso anciano del que hacía tan poco se había separado estaba ahora muerto, y eso era todo su epitafio. Jefferson Hope miró frenético a su alrededor para ver si había una segunda tumba, pero no había rastro de ella. A Lucy se la habían llevado sus terribles perseguidores en su camino de regreso, para que cumpliera su destino inicial, convertirse en una de las mujeres del harén del hijo de un anciano. Cuando el joven tuvo la certeza del destino de la muchacha y de su propia impotencia para impedirlo, deseó yacer junto al anciano granjero en la última silenciosa morada. De nuevo, no obstante, su espíritu activo se sacudió el letargo producto de la desesperación. Si ya no le quedaba nada, al menos podría dedicar su vida a la venganza. Además de una paciencia y una perseverancia indomeñables, Jefferson Hope poseía una capacidad para persistir en el furor reivindicativo que tal vez había aprendido de los indios entre los que vivió. De pie junto a la hoguera desolada, comprendió que lo único que podía mitigar su dolor era una plena y total represalia llevada a cabo por sus propias manos contra sus enemigos. Decidió que su férrea voluntad y su infatigable energía se destinarían a este único fin. Con rostro adusto y pálido, volvió sobre sus pasos hasta el punto donde habían dejado caer la carne, y tras avivar el humeante fuego, asó la suficiente para alimentarse varios días. La envolvió luego en un hato y, a pesar de su cansancio, emprendió camino de regreso por las montañas, siguiendo las huellas de los ángeles vengadores. Caminó penosamente durante 5 días, con los pies hinchados y muerto de fatiga, por los desfiladeros que antes había atravesado a caballo. De noche se tumbaba entre las rocas y dormía unas pocas horas, pero antes de que amaneciera ya estaba de nuevo en camino. Al 6.º día llegó al barranco del Águila, de donde partió su malograda fuga. Desde allí podía contemplar el hogar de los santos. Agotado y exhausto, se apoyó en su rifle y amenazó con un gesto de su enjuta mano a la silenciosa ciudad que se extendía a sus pies. Mientras la miraba, observó que había banderas y otras señales festivas en algunas de las calles principales. Estaba haciendo conjeturas sobre lo que aquello podía significar cuando oyó sonar cascos de caballo y vio que un jinete cabalgaba hacia él. Mientras se acercaba, reconoció en él a un mormón llamado Cooper, al que había hecho favores en varias ocasiones. Lo abordó, pues, a fin de averiguar cuál había sido la suerte de Lucy Ferrier. «Soy Jefferson Hope», le dijo. «Seguro que me recuerda». El mormón le miró sin ocultar su asombro. Realmente era difícil reconocer en aquel caminante andrajoso y desgreñado, de rostro mortalmente pálido y ojos feroces y desorbitados, al pulcro y joven cazador de otros tiempos. Sin embargo, cuando se convenció de su identidad, la sorpresa del hombre se trocó con consternación. «Está usted loco viniendo aquí», gritó, «y mi vida no vale más que la suya si nos ven juntos. Los 4 santos han dictado una orden de arresto contra usted por ayudar a huir a los Ferrier. No les tengo miedo, ni
ni a ellos ni a su orden de arresto, dijo Job con convicción. Usted debe de saber algo de este asunto, Cooper. Le conminó por lo que más quiera en este mundo a que conteste a unas preguntas. Nosotros dos fuimos siempre amigos. Por el amor de Dios, no se niega a responderme. ¿Qué quiere saber?, preguntó el mormón incómodo. Dese prisa, las rocas tienen oídos y los árboles ojos. ¿Qué ha sido de Lucy Ferrier? Se casó ayer con el joven Trevor. Ánimo, hombre, ánimo. Parece haberse quedado usted sin sangre en las venas. No se preocupe por mí, dijo Job con voz tenue. Estaba mortalmente pálido y se había dejado caer la piel al pie del peñasco en que se apoyaba. Dice que se ha casado. Se casó ayer, por eso ondean banderas en la casa fundacional. Hubo palabras entre el joven Trevor y el joven Strangerson sobre cuál de los dos se quedaría con ella. Ambos habían participado en el grupo que les dio caza, y Strangerson le había pegado un tiro al padre, lo cual parecía darle más derecho. Pero cuando hubo una reunión en el consejo, los partidarios de Trevor fueron más fuertes, de modo que el profeta se la entregó a él, aunque dentro de poco no será de nadie, aunque ayer vi la muerte en su rostro. Parece ya más un fantasma que una mujer. ¿Se marcha usted? Sí, me voy, dijo Jefferson Hope. Se había puesto en pie. Su rostro tenía una expresión tan dura y firme que se hubiera dicho cincelado en el mármol mientras brillaba en sus ojos un ardor salvaje. ¿A dónde va? No se preocupe. Se colgó el arma del hombro, descendió por el desfiladero y se adentró en el corazón de las montañas, donde tienen su guarida las fieras, y ninguna de ellas era tan feroz y peligrosa como el propio Jefferson Hope. La predicción del mormón se cumplió muy pronto, ya fuera por la terrible muerte de su padre o por el efecto del odioso matrimonio a que se había visto forzada. La pobre Lucy no volvió a levantar la cabeza, se consumió de pena y murió antes de un mes. Su embrutecido marido, que se había casado ante todo con ella para apoderarse de los bienes de John Ferrier, no demostró demasiado pesar por la pérdida, pero sus otras esposas la lloraron y la velaron la noche anterior al entierro, como es costumbre entre los mormones. Estaban agrupadas en torno al ataúd a primeras horas de la madrugada, cuando ante su indecible temor y asombro se abrió de golpe la puerta y un hombre de aspecto salvaje, curtido por la intemperie y con la ropa hecha jirones, se precipitó en la habitación, sin dirigir una mirada ni una sola palabra a las atemorizadas mujeres. Se acercó al blanca y silenciosa figura que había contenido el puro espíritu de Lucy Ferrier. Se inclinó sobre ella, posó sus labios con veneración en su fría frente y cogiéndole la mano le quitó del dedo el anillo de boda. No la enterrarán con esto, gruñó ferozmente, y antes de que nadie pudiera dar la alarma, bajó a saltos la escalera y desapareció. Tan extraño y breve había sido el episodio que las mujeres que lo presenciaron les hubieran sido difícil de creerlo o persuadir a otros de su realidad, a no ser por el hecho incuestionable de que el aro de oro que atestiguaba la condición de casada de Lucy había desaparecido. Durante unos meses, Jefferson Hope permaneció en las montañas, llevando una vida extraña y salvaje, alimentando en su corazón el ardiente deseo de venganza que lo poseía, corriendo rumores por la ciudad acerca de una misteriosa figura que merodeaba por los suburbios y rondaba por los solitarios desfiladeros de las montañas. En cierta ocasión, una bala entró silbando por la ventana de Strangerson y fue a incrustarse en la pared a menos de un pie donde él estaba. En otra, cuando Trevor pasaba por debajo de un risco, le cayó encima un peñasco y solo escapó a una terrible muerte echándose de bruces en el suelo. Los jóvenes mormones no tardaron en adivinar la razón de estos atentados contra sus vidas y en
desesperados expediciones a las montañas con la esperanza de capturar o dar muerte a su enemigo, pero siempre sin éxito. Entonces adoptaron la precaución de no salir nunca solos ni después de anochecer y de proteger sus casas. Transcurridos un tiempo, pudieron disminuir estas precauciones porque nadie volvió a ver a su adversario ni oír hablar de él, y confiaron en que el tiempo habría aplacado sus ansias de venganza. Lejos de esto, el tiempo no hizo otra cosa que acrecentarlas. El cazador tenía un carácter duro e inflexible, y la predominante idea de venganza se había adueñado tan por entero de su mente que no restaba lugar para ninguna otra emoción. Era, no obstante, por encima de todo, un hombre práctico. Pronto constató que ni siquiera su constitución de hierro podía soportar la incesante tensión a la que estaba sometido. La vida a la intemperie y la falta de comida sana le estaban consumiendo. Si moría como un perro en las montañas, ¿en qué quedaría su venganza? Y sin duda, esta era la muerte que la guardaba si persistía en su empeño. Comprendió que sería hacerles el juego a sus amigos, de modo que regresó de mala gana a las viejas minas de Nevada para recuperar allí la salud y reunir dinero suficiente para perseguir su objetivo sin pasar privaciones. Su intención había sido permanecer ausente a lo sumo un año, pero un cúmulo de circunstancias imprevistas le retuvo en las minas casi 5. No obstante, transcurriendo este tiempo, el recuerdo del daño sufrido y su ardiente deseo de venganza eran tan intensos como la noche memorable en que estuvo junto a la tumba de John Ferrier. Disfrazado y bajo el nombre supuesto, regresó a Salt Lake City, sin preocuparle qué sería de su propia vida, con tal de conseguir lo que consideraba hacer justicia. Allí le aguardaban malas noticias. Unos meses antes se había producido una cisma en el pueblo elegido. Algunos de los miembros más jóvenes de la iglesia se habían rebelado contra la autoridad de los ancianos, y el resultado había sido la secesión de cierto número de descontentos que habían abandonado Utah y habían convertido en gentiles. Entre ellos figuraban Trevor y Strangerson, y nadie sabía a dónde habían ido. Corrían rumores de que Trevor se las había ingeniado para convertir en dinero gran parte de sus bienes y que al marcharse era un hombre rico, mientras que su compañero Strangerson era pobre en comparación. No obstante, sin embargo, ninguna pista sobre su paradero. Muchos hombres, aun siendo vengativos, hubieran abandonado sus propósitos justicieros ante tamaña dificultad, pero Jefferson Hope no desfalleció un solo instante. Con el poco dinero que había reunido, complementado con los empleos que pudo encontrar, viajó de ciudad en ciudad por Estados Unidos en busca de sus enemigos. Pasó un año tras otro. Su cabello negro encaneció, pero él siguió adelante, cual un sabueso humano, con toda el alma puesta en el único objetivo al que había consagrado su vida entera. Finalmente, su perseverancia se vio recompensada. Fue tan solo una fugaz visión del rostro en una ventana, pero bastó para que supiera que en Cleveland, Ohio, estaban los hombres a los que perseguía. Regresó a su mísero alojamiento en su plan de venganza perfectamente trazado. Ocurrió, sin embargo, que Trevor, al mirar por la ventana, había reconocido al vagabundo que vio en la calle y había leído la palabra muerte en sus ojos. Se apresuró a acudir ante un juez de paz, acompañado por Strangerson, que se había convertido en su secretario, y le aseguró que sus vidas corrían peligro a causa de los celos y el odio de un antiguo rival. Aquella misma noche fue detenido Jefferson Hope y, como no pudo depositar fianza, estuvo en la cárcel varias semanas. Cuando finalmente fue puesto en libertad, se encontró con que la casa de Trevor estaba deshabitada y con que éste y su secretario se habían marchado a Europa.
vengador había fracasado, y una vez más su odio concentrado le impulsó a proseguir la persecución. Sin embargo, sus fondos se habían agotado y durante algún tiempo tuvo que volver a trabajar ahorrando hasta el último dólar para el próximo viaje. Finalmente, cuando tuvo lo suficiente para subsistir, partió hacia Europa y siguió el rastro de sus enemigos de ciudad en ciudad, trabajando en cualquier cosa, pero sin alcanzar nunca a los fugitivos. Cuando llegó a San Petersburgo, había partido hacia París, y cuando los siguió hasta allí, se enteró de que acababan de emprender viaje a Copenhague. Llegó una vez más a la capital danesa con unos días de retraso, porque se habían ido a Londres, donde por fin logró dar con ellos. En cuanto a lo que allí sucedió, lo mejor será reproducir el relato del viejo cazador, tal como consta en el diario del Dr. Watson, al que expresamos nuestra profunda gratitud.